Hola, buenas tardes. Probando sonido. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, sin problema. Vale, perfecto. Pues comenzamos entonces. Soy Francisco Val, voy a ser vuestro profesor de la materia jurídica. Hoy comenzaremos con una clase de Constitución Española. Primera clase conmigo, primera clase de Constitución. A ver. Tenemos compartiendo la pantalla. Pues bueno, la Constitución Española, a ver si me permite abrir un momento. Ahí está. Vale, entiendo que se ve bien. Pues la Constitución Española, por así decirlo, bueno, es un tema por el que siempre es importante empezar. Mismo antes del cambio de temario, la Constitución Española abarcaba 8 temas diferentes y a día de hoy solo es uno y no abarca ni el tema entero. Por lo tanto, es algo por lo que siempre es bueno empezar. En todas las academias presenciales es uno de los temas que suele imperar más que nada para la gente que no está acostumbrada al, al estudio del derecho, de las leyes, de las normas, de cualquier tipo de materia relacionada con la legislación, con artículos, títulos, secciones, capítulos. Entonces, al ser pues la norma principal del Estado, la Constitución, si la tuviésemos que definir de alguna manera, pues es la norma suprema en todos los ámbitos del ordenamiento jurídico español, a la que están sujetos no solo los ciudadanos de España, sino también los poderes públicos, que marca una serie de derechos, obligaciones, ordenación del Estado en todos los ámbitos, económico, judicial, social, de todas las maneras. Está en vigor desde el año 1978. Hay 4 fechas que tenemos que tener en cuenta, que aquí lo podemos ver. El 31 de octubre es aprobada por las Cortes, o sea, se crea, tuvo su proceso de elaboración, como toda ley. El 31 de octubre, tras votación en las Cortes que había por aquel entonces, se aprobó. Una vez aprobada, se tiene que someter a referéndum. Es por eso que la Constitución ha sido votada por el conjunto de todos los españoles. Se ratificó en referéndum el día 6 de diciembre del mismo año, de 1978, y el 27 de diciembre, como todas las leyes que deben ser sancionadas por el rey, pues fue sancionada en este caso por Juan Carlos I. Pues la Constitución marca un antes y un después, sobre todo tras finalizar el régimen franquista, y tras ser sancionada por el rey, 2 días después es publicada en el BOE y entra en vigor. Pues todas las leyes deben seguir el principio de publicidad para que puedan entrar en vigor y se cumpla su mandato. Un momento. Vale. Pues como vemos aquí, se estructura en diferentes títulos. Bueno, es un preámbulo y 11 títulos. Cada título pues trata de una materia diferente. Como debe ser, la Constitución impera en todos los ámbitos, como ya he dicho. No tiene que estar todo bien diferenciado, bien diseccionado, y tiene 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una final. Esto es importante a efectos de examen y intentaremos estudiarla de una manera no tan didáctica como el hecho de saberla de memoria. Si bien si algo hay que tener, hay que saber casi al pie de la letra, y se debería saber no solo por la oposición, sino por el hecho de ser nuestra Constitución, es el propio texto constitucional.
En la clase de hoy intentaremos abarcar el preámbulo, que es en sí, pues bueno, es un poco, ¿cómo podríamos definirlo? Es una declaración de intenciones donde se explica un poco, considerando todo lo que se va a poner a disposición de la gente después, pues una serie de promesas o objetivos a los que se va a intentar llegar con esta Constitución. Veremos también el título preliminar, que abarca de los artículos 1 al 9, y del título primero intentaremos ver por lo menos el capítulo 1, el capítulo 2 y las dos primeras secciones. A ver. No sé por qué. Ahí está. Pues aquí tenemos el preámbulo. El preámbulo no es ni un articulado, ni tiene puntos, ni nada. Simplemente es el deseo que querían los padres de la Constitución conseguir con este texto. Y pues nos dice la nación española, no el Estado español. Hay que siempre pensar todo y todo lo que leemos en contexto de examen. La nación española, deseando establecer justicia, libertad y seguridad. Todas estas cosas que yo pongo en rojo o los verbos que pongo en verde son cosas que al fin y al cabo son preguntables, es en lo que nos tenemos que fijar, ya no solo en la Constitución, sino en cualquier otra materia, sobre todo que tenga que ver con el derecho. Establecer la justicia, la libertad y la seguridad. Esto lo veremos repetido en artículos posteriores, tenemos que quedarnos con esto: justicia, libertad y seguridad. Y promover el bien de cuantos la integran. En el uso de su soberanía, proclama su voluntad de la nación española, ya que fue ratificada y votada en referéndum por todos los españoles. En eso dice que en uso de su soberanía se proclama la voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la propia Constitución y de las leyes. Todas las leyes tienen que estar amparadas en la Constitución, no pueden contradecir la Constitución. Ya veremos los casos, esto lo iremos viendo todo a su tiempo. Conforma un orden económico y social justo. Pregunta de examen también. Siempre, por no decir siempre, casi siempre cae alguna pregunta del preámbulo. Es algo que mucha gente deja de lado. Como no es un artículo, pues no se lo estudia. Pues este tipo de cosillas, este speaks, que os subrayo y os voy marcando, son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora del estudio. Todo siempre, la convivencia democrática, un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho, que por aquel entonces no lo había, que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. No es ni voluntad nacional, ni voluntad estatal, ni voluntad ciudadana. Es voluntad popular, voluntad del pueblo, que fue el que ha votado y ha permitido que saliese adelante esta Constitución. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. También esto puede ser fácilmente una pregunta de examen. Al final, todo lo que tiene comas e is es lo que se hay que ir sabiendo, lo que hay que apuntar, lo que hay que subrayar. En el ejercicio de los derechos humanos, ¿qué quiere proteger? Sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Vemos que es una constitución que marca España como por así decirlo, el camino hacia el Estado de las autonomías. Lo veremos también en posteriores títulos de la Organización Territorial de España. Entonces, vamos a encontrarnos en varias ocasiones esa defensa a las lenguas, a las instituciones autonómicas, a las culturas. Hace referencia aquí a los pueblos de España. Los pueblos de España pues, son todas y cada una de las nacionalidades y naciones históricas que figurarán reflejadas en nuestra Constitución y serán aprobadas por sus estatutos de autonomía. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Como vemos, esto no son obligaciones, no es algo que sea, esto es así y es así. Pues es promover, proteger, son cosas un poco, por así decirlo, dogmáticas y es en su esencia lo que es este preámbulo. Establecer una sociedad democrática avanzada
Vuelvo a repetir la palabra democrática como el primer punto, la convivencia democrática. Hay que dejar muy claro que es un cambio muy grande en España, lo que sucede a partir de 1978, y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación, que no colaboración, que no coordinación, eficaz cooperación, cooperando entre todos, relaciones pacíficas, entre todos los pueblos de la tierra. Comenzando por el título preliminar, que va a ser del artículo 1 al artículo 9, pues viene siendo un poco lo que la Constitución entiende como una base fundamental. Es en sí el sustrato ideológico, político, por así decirlo, en el que se asientan las bases de nuestro Estado, y fundamenta los preceptos que iremos viendo al cabo de todo el articulado, de los 169 artículos, que no lo he dicho antes, que tiene nuestra Constitución, y pues son esos principios. Es un poco, se podría entender como algo interpretativo, pero modificar cualquiera de estos artículos cambiaría por completo el sentido de todo el resto de la Constitución. Pues tenemos el artículo 1, que es importantísimo, muy preguntable y muy jugoso también. Esto es algo que casi se debiera saber una persona de memoria. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. No es un Estado socialista, es un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Esto lo iremos viendo poco a poco, volverán a salir estas palabras también. Nos acordamos en el preámbulo, la nación española deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad. Justicia, libertad y seguridad. Sin embargo, en el artículo 1 nos dice que los valores superiores del ordenamiento jurídico son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Vemos que se repiten la libertad y la justicia, sin embargo, no figura como valor superior del ordenamiento jurídico la seguridad. Esto hay que tenerlo en cuenta. No nos podemos confundir lo que dice el inicio del preámbulo con el artículo 1 de la Constitución. Esto, como el Padre Nuestro, se tiene que saber. LJIPP. Aprenderoslo como queráis, pero esto hay que saberlo sí o sí. No tiene lugar a dudas. La soberanía nacional reside en el pueblo español, por tanto es una soberanía popular. No se puede decir la soberanía popular reside en el pueblo español, no es correcto. Es la soberanía nacional, la soberanía de nuestra nación reside en el pueblo español. Es por eso que es una soberanía popular, del que emanan los poderes del Estado. O sea, la justicia, el poder legislativo y el poder ejecutivo, que lo iremos viendo también para los que esta sea su primera clase o su primera toma de contacto con la Constitución. Lo iremos viendo con el paso de los artículos y los títulos y todos irán entendiendo mucho mejor. Y como nuestro sabemos todos, la forma política del Estado español, que no de la nación española ni del Reino de España, que al fin y al cabo podemos pensar que es lo mismo y hay cosas que se pueden extrapolar en cuanto a un tipo test, pero esto es inamovible, la Constitución es como es y lo que hay que saberse es la forma política del Estado español, remarcar la palabra Estado, es la monarquía parlamentaria. Como eso sabemos todos, somos el Reino de España, tenemos un monarca que está sometido en casi su totalidad a las decisiones de las cámaras y cualquier acto debe ser refrendado por las mismas. En el artículo 2 nos dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Aquí sí nos dice nación española y en el artículo 1 nos habla del Estado español. La nación es como un concepto un poco más que embarca a todas sus culturas, a sus gentes, sus tierras. Es por eso que al hablar de la indisoluble unidad hace referencia a la nación y no al Estado, que es patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza, debe reconocer y garantizar el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Luego veremos en su articulado, ahora mismo no me acuerdo, en torno al artículo 116, 123, por ahí, están las autonomías. Veremos cuáles son nacionalidades históricas, cuáles son regiones que pudieron alcanzar la autonomía.
y la solidaridad entre todas ellas. Aquí ya tenemos una premisa fundamental, que es que la nación española es indisoluble y es una, a pesar de garantizar el derecho a las autonomías. Es por eso que bueno, surgen los problemas después, que si la independencia de algún... pues por eso que para que una comunidad autónoma pudiese alcanzar la independencia, ya fuera de tratados internacionales, del derecho comunitario europeo y cualquier cosa, ya en el artículo 2 ya vemos que habría que cambiar la Constitución, empezando por este artículo. Y este artículo desencadenaría una sucesión de modificaciones en el resto del articulado. Vale, seguimos en el título preliminar. El artículo 3 nos dice que el castellano, que no el español, el castellano es la lengua oficial, es la lengua española oficial del Estado, que no de la nación. Es el castellano, no es el español. En esto no debería caer nadie. Este tipo de preguntas trampas son las que son regaladas, todo el mundo las tiene que saber. ¿Y por qué el castellano? Porque la Constitución reconoce 4 lenguas españolas. Todas son lenguas españolas. Es el castellano, el gallego, el catalán y el vasco, todo amparado en sus estatutos de autonomía. Y es por eso que no es el español, es el castellano, ya que es una lengua española igual que el gallego, el catalán o el vasco. Y todos los españoles, que no todos los ciudadanos, porque aquí tenemos que hacer una diferencia, sobre todo cuando entremos en materia de derechos y deberes, hay unos derechos y deberes para los españoles, para todos o para los poderes públicos. Cuando se refiere a todos, hace referencia también a los extranjeros que residan en España y no tengan la nacionalidad. El deber de conocer el español y el derecho de usarlo es para los españoles. Es por eso que las instituciones deben garantizar a un ciudadano que no sea español, que no tenga la nacionalidad española, le debe garantizar pues, poder comunicarse en otra lengua, un servicio de traductores. Lo veréis también con el compañero Ferraz en la LECRIM, la lectura de derechos a la gente de fuera, a los españoles o a los extranjeros que no entiendan la lengua. Por eso que esta obligación solo atañe a este deber y este derecho, solo incluye a los españoles. Aquí vemos lo que estaba hablando antes, las demás lenguas españolas, que en este caso las reconocidas son el gallego, el catalán y el vasco a día de hoy, serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Cada uno, pues, cada estatuto es un mundo y lo vemos en el caso de Cataluña, de Galicia, del País Vasco, pues en cuanto al porcentaje de estudio que se da a una lengua o a otra, pero todas son oficiales en sus comunidades autónomas, siempre de acuerdo con sus estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Hay que tenerlo en cuenta. Patrimonio cultural, no es patrimonio lingüístico, es cultura, al fin y al cabo, la lengua forma parte de la cultura. Patrimonio cultural, que será objeto de especial respeto y protección. Bueno, esto en el artículo 4, la bandera de España está formada por 3 franjas horizontales, por si no sabíais su tamaño, roja, amarilla, roja. La amarilla es de doble anchura que cada una de las rojas. Es doble anchura, no es ni doble largo, ni que os confundan con eso. Hay cosas que no nos podemos permitir fallar, es el doble de ancho, es solo pensarlo. Los estatutos autonómicos, de lo que hablamos anteriormente, podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas, como es el caso. Cada una pues tiene sus banderas oficiales, tienen que respetar la Constitución y se utilizarán, no dice que se puedan utilizar, no es potestativo, no es que yo la pueda poner o no, si soy el alcalde de Manresa. Se utilizarán, es obligatorio utilizarlas junto a la bandera de España, tanto en los edificios públicos como en los actos oficiales. No se puede dar el caso de ver solo una bandera autonómica y que no esté la española, porque estaría contradiciendo a la Constitución. Puede parecer una chorrada, pero es algo muy serio. Lo dice en el artículo 4, es algo que se le dio mucha importancia por aquel entonces y a día de hoy debiera seguir cumpliéndose y es lo que dicta la ley. Muy importante, esto que es obligatorio, se utilizarán, no da lugar a dudas, en sus edificios públicos y actos oficiales. No es ni edificios oficiales, ni edificios nada, edificios públicos y actos oficiales. Esto lo pueden cambiar, hay que siempre pensar en el examen y en cómo nos van a engañar.
Nos podían decir en sus edificios oficiales y en sus actos públicos. Sería incorrecto. Edificios públicos y actos oficiales. Siendo por el artículo 5, otra de las míticas, por así decirlo, en las que no se puede fallar, es impensable, es que la capital del Estado, ya no hablamos de nación, es la capital del Estado en concepto geográfico, es la Villa de Madrid, no es la Ciudad de Madrid, ni la Provincia de Madrid, ni la Comunidad Autónoma de Madrid. La capital del Estado es la Villa de Madrid. En el artículo 6 nos habla ya del pluralismo político, que, bueno, como todos recordamos, hacemos memoria. ¿Qué nos decía el artículo 1? ¿Junto a qué más? Era junto a la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, que era lo que nos decía el artículo 1. Exactamente, los valores superiores del ordenamiento jurídico. Aquí ya hablo un poco más, todo se irá desgranando, tendremos un artículo que nos habla de la igualdad, de la libertad, de la seguridad. Concurren en la formación y manifestación de la voluntad popular, que no voluntad nacional, es voluntad popular, la voluntad del pueblo. El pueblo es el que ejerce el derecho al sufragio, y son instrumento fundamental para la participación política. Si no tuviésemos partidos políticos o si no hubiese la libertad de creación de partidos políticos, si hubiese censura en cuanto a los partidos políticos, si solo existiese uno o si solo existiesen dos y no hubiese la posibilidad de ese pluralismo político, de que cada uno, dentro del respeto a la Constitución y a las leyes, cree su partido político, nos estaría impidiendo la propia participación que tenemos los ciudadanos. Como bien dice el artículo, su creación y el ejercicio de su actividad son libres, dentro de que siempre tienen que respetar a la Constitución y a la ley. Es por eso que un partido político, sí, puede ser de índole nacionalista, puede ser de índole independentista. Cada uno puede luchar por lo que considere que correcto. Incluso la Constitución tiene su propio título, el último de la reforma constitucional. Y no por intentar que un partido pretenda cambiar la Constitución se puede considerar o antidemocrático o anticonstitucional, siempre que no contradiga los principios de la Constitución y se ampare en la ley que lo desarrolla, porque hay una ley, la ley de los partidos políticos. La Constitución, al fin y al cabo, solo es una base en la que se sustentan el resto de leyes. Si una ley se aprueba, sale adelante, pues entendemos o debiéramos entender que está amparada en la Constitución. Y su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Esta frase, esta coletilla, vamos a quedarnos con ella porque la vamos a ver ya mismo en el artículo 7 y más adelante también la vamos a volver a ver. Estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos. Artículo 7, pues hemos hablado de los partidos políticos, de la creación de los partidos políticos. Y ahora hablamos de los sindicatos, bien para los trabajadores, o las asociaciones empresariales. Obviamente contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales, pues para eso están, pues a que acude una persona a un sindicato, pues que mira que aquí no me pagan lo que me corresponde, o que trabajé horas de más, o aquí no podemos conciliar nuestra vida, o cualquier cosa de riesgos laborales. Es todo un interés económico y social. Nunca debe ser nada, o no debiera ser nada ligado a la política, y es más, la Constitución así lo dice, solamente para los intereses económicos y sociales. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley, y su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. La misma frase, os la pongo en cursiva, que hemos leído para los partidos políticos. Al fin y al cabo se rigen por lo mismo. Seguimos con el título preliminar, artículo 8. Nos habla de las Fuerzas Armadas, que no podemos caer en ningún error tampoco. Son el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Ejército de Tierra, la Armada, nunca la Marina, nunca el Ejército del Mar, la Armada y el Ejército del Aire tienen como misión, pues son dos misiones fundamentales que son las que otorga la Constitución a nuestras Fuerzas Armadas, y es garantizar la soberanía e independencia de España. Pues, por ejemplo,
ante un ataque mismo desde dentro, un golpe de Estado, atentaría contra la soberanía de España, pues es la misión de las Fuerzas Armadas garantizar que eso no suceda ni ocurra. Y la independencia de España, imaginemos que, pues, que nos invada otro país, para eso tenemos a nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Y defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Es por eso que fue muy criticado y al final, pues bueno, no, el despliegue del ejército en Cataluña, esa gente que quería el artículo 155, que lo veremos también a su tiempo, pues es misión en sí, es una misión constitucional de las Fuerzas Armadas, de defender la integridad territorial, que ninguna provincia, ni comunidad autónoma, ni parte de España se intente dividir, no se puede atentar contra la integridad territorial de España y el propio ordenamiento constitucional. Perdón. Vamos a quedarnos con esto, una ley orgánica, con el tiempo veremos pues lo que son las leyes, una ley ordinaria, una ley orgánica, un decreto legislativo, todo tipo de leyes, un real decreto, una ley orgánica, que por así decirlo, digamos que es la ley de las leyes, podríamos definir así, regulará las bases de la organización militar, conforme siempre a los principios de la Constitución. Estas coletillas las vamos a ir viendo siempre, no voy a hacer mucho hincapié en ellas. Esto conforme a la Constitución, conforme a la ley, conforme a las leyes. Esto se va a repetir en casi todos los artículos y que sea para crear algo nuevo, en este caso las Fuerzas Armadas, porque tenemos que tener la mentalidad de que en el 1978 se tuvo que crear todo de cero. Hoy lo tenemos ya todo masticado, entonces no parece esto un poco anticuado, pero al fin y al cabo no hablamos de tanta diferencia de años. Entonces, sí es muy importante quedarse con esa palabra, una ley orgánica, y nos vamos a quedar con los artículos en los que se hace referencia a la palabra ley orgánica, a diferencia del resto que simplemente dicen en las leyes o en la Constitución. Es una ley orgánica, esto hay que saberse de memoria, y para acabar el título preliminar, vamos a ir con el artículo 9, en el cual nos dice también, artículo importante también, aquí ya nos habla de los poderes públicos, no solo de los ciudadanos. Por eso decía al principio que no solo obliga a las personas de a pie, por así decirlo, sino también a las altas esferas, al gobierno, a los poderes públicos, que al fin y al cabo son los encargados de promover y velar porque esto salga adelante. Están sujetos a la Constitución, obviamente, y al resto del ordenamiento jurídico, que al fin y al cabo son sinónimos, porque el resto del ordenamiento jurídico siempre viene dado por los principios de la Constitución, nunca va a estar en contra, y de estar en contra, pues se le aplicaría su cuestión de inconstitucionalidad y pues se tiraría bajo la ley, no cabe duda, incluso antes de entrar en vigor. Y corresponde a los poderes públicos, ahí estamos, está obligando a los poderes públicos, al gobierno de la nación, en este caso, a promover las condiciones, promover. Aquí podemos ver, vamos a ver tres verbos: promover, remover y facilitar, los que tengo subrayados. Sí lo podemos entender como que es un poco ambiguo, que no parece una obligación como tal, pero lo es, en sí lo es. No es tasativamente así, pero la Constitución es un poco ambigua en ese sentido, no lo cita como una obligación directa, pero corresponde a ellos, es al fin y al cabo su obligación, por así decirlo, moral, y esto de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Debe promover, no dice cómo, la Constitución, esto deja un poco pues, mano abierta a que los gobiernos tengan, pues, según la ideología que tenga el propio gobierno, pues lo orienta hacia un lado, hacia una vertiente o hacia la otra. Tenemos que pensar que esta Constitución fue aprobada por mandatarios, bueno, los padres de la Constitución, de los que se puede destacar, por ejemplo, a don Manuel Fraga Iribarne, de ambos partidos políticos, bueno, de muchos partidos políticos e ideologías políticas diferentes, partidos políticos, bueno, por aquel entonces, pues, y no podía tampoco marcar un rumbo hacia un lado o hacia el otro. Es una Constitución que iba a imperar tanto gobierno en la derecha como en la izquierda, tiene que contentar a todos. Entonces, pues, promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean efectivas y reales, pues lo deja, es un poco ambiguo, pero centrándonos en la materia de examen, tenemos que saber que lo que se promueve es que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. También corresponde remover los obstáculos,
obviamente no se van a promover los obstáculos se remueven, todos los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud de la promoción de esta libertad y la igualdad, y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Esto, PESC. Hay que ir quedándose con las iniciales para hacer ejercicios de memorización. Es el PESC, político, económico, social y cultural. Esto lo vamos a ver, se verá también incluso en derechos humanos, veréis que hay diferentes tratados europeos, tratados internacionales que hablan también de estas materias económicos sociales, de derechos civiles y políticos, el ECOSOC, habitualmente conocido, económico, social y cultural. Entonces es esto, pues quedarse con cada uno de los verbos y las palabras en rojo, que es lo que puede ser preguntable. Y si bien el punto 3 nos habla de algo, mira, os puse ahí los 7 puntitos, que esto pues bien se puede esquematizar o apuntarlos uno a uno, que la Constitución garantiza, os lo pongo en mayúsculas, garantiza, debe garantizar, es una obligación, el principio de legalidad, todo tiene que ser amparado y conforme a la ley, la jerarquía normativa, pues, lo veremos también más adelante, unas leyes, pues la ley orgánica está siempre por encima de una ley ordinaria, la Constitución está por encima de todas y pues no es lo mismo un decreto de un ayuntamiento que un real decreto, que una ordenanza municipal. Vamos, es al fin y al cabo pues lo que impera a día de hoy. Y la publicidad de las normas, todas las normas deben ser públicas y deben ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado, o bien en los boletines autonómicos o incluso boletines provinciales, depende de su rango de aplicación, para que la gente las pueda conocer. No se puede aplicar nunca una ley sin que haya sido publicada previamente. La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Por ejemplo, pues, ¿cómo decirlo? Irretroactividad de... ¿Cómo explicarlo? Pues, si alguien comete, imaginemos que a partir de mañana es delito, pues, no sé, vestir en pantalones cortos. Todas esas personas que han vestido en pantalones cortos antes de entrar esa ley, no se les va a aplicar esta ley. Todo, por ejemplo, en este tema de sanciones o de penas, lo vamos a ver también en derecho penal. Una ley tiene su aplicación desde el momento que se dicta o desde el momento que se aprueba, bueno, que se publica. No se puede aplicar a nada anterior, por ejemplo, pues ahora alguien que, digamos, se quiere penar a toda la gente que participó en las manifestaciones nacionalistas, por así decirlo, independentistas. No se puede hacer una ley para penar algo del pasado. Eso nunca va a ocurrir. Esa es la esencia de la irretroactividad de las disposiciones no favorables, ojo, que si fueren favorables, sí se debe aplicar esta retroactividad. Por ejemplo, una persona que está cumpliendo una pena, ha sido condenado a prisión por, pongamos, por un delito de conducción bajo los efectos del alcohol, y mañana pues modifican la norma y permiten conducir bajo los efectos del alcohol, pues todas estas sanciones la gente no las tendría que cumplir. No se les va a indemnizar por ello, pero se le acabaría la pena en el momento en que esa ley sea favorable al reo, que es lo que se suele decir. Nos ha pasado un poco con el estado de alarma. La gente en este caso sí que hubo que volver atrás, pues porque no había sido legal, por así decirlo. Entonces todas las multas que se habían pagado durante el estado de alarma, se tuvo que devolver ese dinero a las personas, pues por este sentido, porque se aplicó la retroactividad por ser favorable. Pero en el caso de no ser favorable, siempre se considera irretroactivas las leyes. Después, el concepto de la seguridad jurídica, todo tiene que estar amparado conforme a la ley, conforme a derecho. La responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. O sea, no se puede permitir que las decisiones se tomen por una persona a su libre arbitrio. Todo tiene que estar justificado. Normalmente las decisiones no las toma una persona, siempre hay un grupo de personas que las toman y siempre hay que justificar todo. Y es por eso que si no estás de acuerdo con la decisión de un juez, pues puedes interponer los recursos que tú estimes pertinentes, porque si todo fuese
No se puede permitir que todo sea la arbitrariedad de una persona ni de un grupo de personas. Entonces, estos 7 puntos que los garantiza la Constitución también son muy importantes a la hora de quedárnoslos para materia de examen. Esto es muy preguntable y tenemos que tener claro qué es lo que garantiza la Constitución y que no nos metan por aquí, yo qué sé, pues la participación política. Podría ser, pero en este caso pues no habla de eso el artículo 9. Ya empezamos con el título primero. Aquí vamos a tener que tener en cuenta, más que nada, de cara a cuando veamos el artículo 53 y el artículo 55, las diferencias entre los capítulos que tiene el propio título y las secciones. Pues en este título, bueno, tenemos los artículos del 10 al artículo 55, que son los derechos civiles fundamentales. Lo dice el propio título. Dentro del mismo, pues tenemos el capítulo 1, que, bueno, al fin y al cabo, pues una titularidad de los derechos constitucionales, habla de los españoles y los extranjeros. El capítulo 2, derechos y libertades, y dentro de ese capítulo 2 vemos las diferentes secciones, que lo vamos a ir viendo todo a su tiempo. Mira, incluso para que lo veáis más claro, voy a volver un momento aquí. No lo tengo aquí. Vale, no pasa nada. Ya lo vamos viendo y cuando lleguemos al artículo 53 tendremos que volver sobre lo estudiado para entenderlo un poco mejor. Es en cuanto a la cuestión de inconstitucionalidad o qué tipos de artículos se puede apelar o el recurso de amparo, como si es un preferente y sumario o si no lo es, eso lo iremos viendo. Tampoco os quiero liar ni anticiparos materia. Vamos a ir poco a poco. Este es el primer artículo del título 1, que son los derechos y deberes fundamentales. Y nos dice que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Pregunta: ¿qué fundamentos del orden político y de la paz social? 2 puntos. Y os ponen esos 4. Os cambian alguna palabra, hay que saberlo, esto hay que saberlo. Además es totalmente preguntable y más sabiendo que son 4 puntos. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, todos los derechos que esto quiere decir, y que la palabra inherentes, que desde que una persona nace y es persona, tiene esos derechos por el mero hecho de ser persona, inviolables, que no se pueden revocar ni no se le puede tocar en esos derechos, salvo con, bueno, podemos ver ciertas observancias, pero bueno, que están amparadas en todo tipo de derecho, en los derechos humanos, derecho europeo, como por ejemplo podéis decir, no, la libertad a una persona que va a la cárcel se le está privando de su libertad. Sí, es cierto, pero porque ha violado el reglamento el ordenamiento jurídico, y la Constitución ya nos va a hablar de esto también y en qué casos se puede y en qué casos no. Pero sobre todo esto está mucho más desarrollado en la Carta de Derechos Humanos de la ONU y en las leyes que la desarrollan. Pues estos 4 puntos son importantes, son fundamento del orden político y de la paz social, no del orden público, no del orden social. Creo recordar que en mi examen cayó esta pregunta y en vez de orden político decía orden social o orden público y de la paz social. Estas cosas son las cosas que tenemos que ir viendo poco a poco y con las que nos tenemos que ir quedando. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades, que al fin y al cabo es el título que estamos viendo, que la Constitución reconoce, aquí está justo de lo que estaba hablando, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Deben estar ratificados por España. Normalmente siempre hay un plazo desde que el Estado se intenta adherir a algún tipo de tratado internacional hasta que se ratifica. Entonces, todas las normas relativas a estos derechos, por ejemplo, todas las leyes, cualquier ley mismo, casi todas las leyes de empleo público deben asegurar que no exista ningún tipo de discriminación, por ejemplo. La no discriminación es uno de los derechos fundamentales. En este caso, sí estamos viendo que a día de hoy se está apelando mucho a la discriminación positiva en favor del sexo femenino, pero no nos vamos a meter en eso.
y simplemente que las normas que se desarrollen sobre estos derechos se deben interpretar conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cualquier tratado internacional ratificado por España sobre las mismas materias. No puede ser, bueno, obviamente no tendría sentido si no. Ya nos metemos en el artículo 11, que como vemos cambia. El título primero, el artículo 10, está ahí como un poco solo y separado. Y aquí nos metemos en el capítulo primero de este título 1, que ya abarca los artículos siguientes. El artículo 11, la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. Seguimos con la misma coletilla, con lo establecido por la ley. Vemos que se adquiere, se conserva y se pierde. No quiere decir que un español de origen la pueda perder o se le pueda quitar, pero a uno que no lo es, sí. Como bien dice el punto 2, ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Ojo, podrá ser privado quiere decir que se le prive, vamos, que se le compulse a perder la nacionalidad o que se le quiera quitar. Otra cosa es que un español de origen, para poder conseguir la nacionalidad de otro país con los que España no tenga ningún tratado internacional, pues desee voluntariamente perder la nacionalidad española en favor de la nacionalidad del Estado del que quiere conseguir la nacionalidad. Y es por eso que el Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos, ojo, también pregunta examen, no hispanoamericanos, no panamericanos, no americanos, sino iberoamericanos, lo cual incluiría también, por así decirlo, en términos Brasil, ya que son iberoamericanos, serían colonias de Portugal, bueno, colonias de Portugal también, o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. No sé ahora mismo algún ejemplo, pues lo que se podría ser Suiza, no es el caso, porque Suiza no lo es, o alguna colonia de España, por así decirlo, Filipinas. Bueno, esto es lo que dice la Constitución, después ya todo se trata, porque dice, podrán concertar, luego ya si tienes problemas institucionales, como pudo haber pasado con Venezuela, lo que dice la Constitución es esto, que con quién se pueden tener tratados de doble nacionalidad es con los países iberoamericanos y los que tengan particular vinculación con España. Y en estos mismos países, en los que acabamos de hablar, aun cuando los propios países no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. Es decir, aunque los propios países no reconozcan a sus ciudadanos, pongamos ejemplo, pues yo que sé, Paraguay, un derecho recíproco, que si un paraguayo se quiere nacionalizar en España, igual puede ser que Paraguay no admite esta doble nacionalidad y pierde la nacionalidad paraguaya. Los españoles siempre que se quieran una doble nacionalidad, españoles en Paraguay, por ejemplo, es el ejemplo que estamos poniendo, no perderían la nacionalidad española bajo ningún concepto, por el mero hecho de ser ya españoles y porque lo ampara la propia Constitución. El artículo 12 pues, nos dice esto, los españoles son mayores de edad a los 18 años. En España, a efectos de cualquier cosa que conozcáis, no son solo los españoles, pero es lo que dice la Constitución. Los españoles son mayores de edad a los 18 años. Esto es simple, simplemente quedarse con la palabra los españoles. Seguimos, título primero, capítulo primero. Artículo 13 ya nos habla de los extranjeros. Este artículo fue modificado, lo vemos ahí abajo, bueno, lo vamos a hablar ahora. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título. Ojo a la palabra título. Los extranjeros, salvo en los puntos en los que solamente sea obligación de los españoles, gozarán de las libertades que nos habla este título del que estamos hablando, hasta el artículo 55. En los términos, por eso mismo, en los términos que establezcan los tratados y la ley, seguimos con la coletilla. Todo tiene su... es totalmente una verdad absoluta que los extranjeros gozarán de todas las libertades públicas que garantiza este título. No. Es siempre en los términos que establezcan los tratados y la ley. Tiene todo su aplicación normativa posterior. El punto 2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23
que es el derecho a la participación, salvo lo que atendiendo a criterios de reciprocidad, importante esta palabra, criterios de reciprocidad, que lo vamos a ver en el siguiente punto, principio de reciprocidad. Aquí vemos criterios de reciprocidad. Puede establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Es decir, solamente los españoles pueden votar, o las personas con nacionalidad española, pueden votar en las elecciones generales. Sin embargo, en las elecciones municipales da la posibilidad de la Constitución, y es así, se puede, está amparado por la ley electoral. Los extranjeros también pueden sufragio activo y pasivo. ¿Qué quiere decir? Activo es que pueden votar y pasivo que se pueden presentar a las elecciones municipales. Y esto es lo que se ha modificado. Si os vais ahí abajo, en los asteriscos que os pongo, se modifica el apartado 2 por artículo de la reforma de 1992, por una modificación del derecho europeo. Hubo que añadir solamente la palabra y pasivo. Fue lo único que se añadió. La coletilla y pasivo, para que se puedan presentar también. Antes la Constitución simplemente reconocía el derecho al sufragio activo. En las municipales, hay que recordar. Después, la extradición. ¿Qué es la extradición? Pues es cuando bien puede ser activa o pasiva, en el mismo caso. Cuando, por ejemplo, se detiene una persona en España que está perseguida, buscada por otro país y se le pretende juzgar en ese país reclama a esa persona para que sea juzgada en ese país. Si bien hay países que no contemplan esto para ciertos delitos, es el caso de Puigdemont, porque está en Bélgica, porque no se contempla ahora mismo ya no sé si el delito de sedición o el de rebelión. Entonces, como allí no es delito, las autoridades belgas nunca lo van a extraditar a España. Esto es lo que al fin y al cabo es la extradición. Esto lo veréis también en derecho procesal, penal. Y, y lo que nos dice la Constitución es que solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Tiene que ser recíproco, depende de los tratados que tenga un país con el otro, depende de la materia, esto está todo desarrollado. Tiene su principio de personalidad, el principio de realidad, principio de territorialidad. Para que se dé, tiene que tener sus ciertas circunstancias que son conditio sine qua non, condición sin la cual no se practica la extradición. Y quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, importante de examen, no considerándose como tales los actos de terrorismo. O sea, cuando fue lo más reciente y que tenemos en España, pues es el terrorismo de ETA, que había gente pues, que decían que no era terrorismo, eran delitos políticos. No lo eran. El terrorismo es el terrorismo y los delitos políticos son delitos políticos. No se puede amparar una persona, un terrorista, en que actúa bajo el nombre de una organización política, de un partido, sea lo que fuere. Entonces quedan excluidos de la extradición los delitos políticos y los actos de terrorismo no se consideran delitos políticos, por lo tanto no están excluidos de la extradición. La ley también establece los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas, que un apátrida es una persona pues, que no tiene patria o no tiene patria conocida, podrán gozar del derecho de asilo en España. Esto está todo... Es lo que nos dice la Constitución. No nos vamos a meter en profundizar porque al fin y al cabo no perdemos tiempo y no es lo que nos interesa. O sea, está regulado, es una posibilidad y según la ley, según el gobierno, pues se le dará asilo a unas personas o a otras con las circunstancias que sean, personas que escapan de una guerra, personas que escapan de una catástrofe, es así. La ley establecerá los términos. Seguimos con el capítulo 2, sin sección aún no nos hemos metido en ninguna sección, es capítulo 2 a secas, título 1, capítulo 2, vimos que capítulo segundo, perdón, empezamos aquí. Y el capítulo segundo se nos queda también descolgado, al igual que se nos quedó el artículo 10. Luego veremos por qué se nos van quedando, cuando acabemos este título, veremos por qué se nos van quedando artículos fuera de las secciones y de los capítulos. Vemos el artículo 14, que es el artículo de la igualdad, en el cual nos dice que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Ahora os preguntaréis que esto no es así, que no se cumple, que no sé qué, porque claro, el rey es inviolable, hay ciertas autoridades pues, que no tienen un trato igual ante la ley, por así decirlo, embajadores de otros países, no se les puede juzgar, no se les puede detener. Es así, pero esto ya lo veréis también en derecho penal y es así por ciertos principios, los principios de personalidad muchas veces, de territorialidad también, los que hablamos antes. Pero la Constitución lo que nos dice es esto, que no se puede discriminar a nadie, no, todos somos iguales sin que prevalezca discriminación, o sea, no se puede discriminar a nadie ni por lugar de nacimiento, por edad, lo que sea, por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o la coletilla, el cajón desastre. Cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Importantes esas dos palabras, circunstancia personal o social, que no nos engañen, no dice circunstancia laboral, no dice circunstancia familiar, dice circunstancia personal o social. Tenemos que pensar y estudiar todo siempre enfocados al examen, porque al final es lo que queremos aprobar la oposición, no queremos ser abogados, no queremos ser jueces. Por lo tanto, esto es en lo que nos tendremos que centrar, en estas pequeñas cositas que poco a poco esto va saliendo solo. Tenemos el artículo 15, que ya encabeza, ya está enmarcado dentro de la sección primera de este capítulo segundo, que ya son los derechos fundamentales y libertades públicas. Vemos que ahí se nos queda ese artículo 14, ahí apartado. Luego, en la próxima sesión, veremos el por qué. Tampoco quiero que ahora estéis pensando en eso. El artículo 15 nos habla del derecho a la vida. Es el primero de los derechos fundamentales, es el primero que se encuentra en la sección primera. Es por esto que muchas veces pues, hay ese dilema en cuanto al aborto, a lo que sea. Es el primero de los derechos que figura, es el derecho fundamental por excelencia. Todos tienen el derecho a la vida, es un derecho declarado en la Declaración de Derechos Humanos como un derecho inalienable, intransferible, inherente a la persona. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. Y en ningún caso se le puede someter a nadie ni a torturas, ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. También tenemos diversos protocolos en España y normas técnicas y un tratado internacional en contra de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes que nos impide que esto pueda suceder. Por lo tanto, queda abolida también la pena de muerte. Ojo, ojo. ¿Está prohibida la pena de muerte en España? O sea, ¿podría existir en el momento? Sí. ¿No va a suceder? Pues no, pero si hubiese algún gobierno, una guerra, y se tuviese que tomar esta medida, se tomaría. Está abolida. Si bien es cierto que los tratados de la Unión Europea no lo permiten, pero en cuanto a la Constitución, está abolida, salvo lo que pueda disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Ojo, no las leyes penales, no la ley. Importante esta diferencia. Las leyes penales militares y solo para tiempos de guerra. Es lo que nos dice la Constitución, que luego en la práctica nunca va a volver la pena de muerte, más que nada por todos los tratados internacionales de los que España es parte contratante, parte firmante y los ha ratificado, en los cuales no se permite que se vuelva la pena de muerte, pero la Constitución deja ahí esa coletilla que nos dice, salvo lo que pueden disponer esas leyes penales militares, solamente para tiempos de guerra. Seguimos en el capítulo 2, sección primera, artículo 16. Se garantiza la libertad, no la libertad personal, no estamos hablando de eso, la libertad ideológica, religiosa y de culto. Ideológica, religiosa y de culto. No estamos hablando aquí todavía tampoco de la libertad de expresión. Esto es, la libertad de que cada uno pues, puede tener su ideología, sea la que sea, mismo aunque sea una ideología reprochable o esté en algún culto que sea reprochable mientras no se cometa ningún delito en su manifestación, pues tiene libertad, cada uno puede pensar lo que quiera, sin más limitación, ojo, aquí estamos, sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Eso es, pues si alguien tiene algún tipo de culto en el que sacrifiquen, pues no lo sé, a un animal en la plaza del pueblo o hagan una hoguera y quemen animales,
pues eso tiene un límite, eso no se puede hacer, es una manifestación, o sea, pensarlo puede pensar, cada uno tiene su libertad ideológica, religiosa y de lo que quiera, pero a la hora de manifestarlo, todo tiene su limitación. ¿Y por qué se limita? ¿En base a qué? En base al mantenimiento del orden público. No es ni del orden social, ni de la seguridad ciudadana, ni nada por el estilo. Es el mantenimiento del orden público. Nadie, importante, podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Aquí tenemos también una cosa, es la libertad de culto. Creencias y la libertad de culto es lo mismo, hay que ver esta diferencia, no creo que se vaya a meter en eso, pero bueno, el punto 2 habla de creencias, que es a lo que uno le rinde culto. Nadie podrá ser obligado, obviamente, a ti en una entrevista de trabajo nunca te pueden preguntar de qué partido eres, qué ideología política tienes, ni nada encaminado a eso, y mucho menos en temas de religión. Por tanto, bueno, España es un estado aconfesional, no hay ninguna religión que sea la oficial en España, si bien es cierto que por motivos tradicionales, pues la religión católica y los actos y las festividades están encuadradas en la religión católica, ninguna confesión tiene el carácter estatal. En plan, ninguna confesión pues se dice de ninguna religión. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, pues las imperantes, ya sea pues el cristianismo, el catolicismo como es la mayoritaria, y por detrás pues estará el islam, el hinduismo, el judaísmo, cualquier otra religión. Y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Ojo que nos dice aquí, obliga, por así decirlo, a mantener relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás, pero deja ahí la Iglesia Católica por delante para que no quepa lugar a dudas y siempre tenga que haber esa cooperación con la Iglesia Católica. Lo cual no quiere decir que seamos un Estado confesional, ni que el Estado sea católico, ni que tengamos una democracia cristiana, ni nada por el estilo. Es más, dice, y las demás confesiones, no solo con la Iglesia Católica, sino también con las demás confesiones de la sociedad española. Artículo 17, importante en cuanto a nosotros y a nuestra labor, habla de la libertad y la seguridad. Esto nos salía en el artículo 1, nos acordamos, los valores del ordenamiento jurídico, en la libertad, la justicia, la seguridad y la pluralidad política. Aquí ya vemos la libertad y la seguridad, de nuevo, que anteriormente no nos salía la seguridad. Y nos dice que nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo. Aquí estamos lo que hablábamos antes. Y en los casos y en la forma previstos en la ley, pues en la ley de enjuiciamiento criminal, por ejemplo, en todo el derecho penal, todo lo que es derecho penal, pues habla un poco sobre todo la ley de enjuiciamiento criminal, todo lo que es el tema procesal, nos habla de la privación de libertad. Es por eso que no es un derecho absoluto, si bien todo tiene que estar controlado. Para eso tenemos unos juzgados, para eso hay delitos, para eso hay unas penas y para eso se lleva a cabo esto. Entonces, la detención preventiva, muy importante esta pregunta, no se puede caer tampoco en el error, y esto lo vamos a volver a ver también en derecho penal y en procesal. La detención preventiva, la detención que conocemos, no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Vamos a quedarnos ahí. ¿Cuánto debe durar? ¿Cuál es el tiempo máximo de la detención? El estrictamente necesario, no hay un plazo. El plazo de 72 horas es en todo caso, pero ¿cuánto debe durar una detención? Lo estrictamente necesario. Si acabas con las averiguaciones y el esclarecimiento de los hechos, ¿por qué vas a privar a una persona de su libertad más tiempo del que debiera? Es estrictamente necesario, y en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas. El detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Esto es así. ¿Cuánto puede durar una detención? Debe durar la detención. El tiempo estrictamente necesario, en un plazo máximo de 72 horas. El estrictamente necesario siempre está por delante de las 72 horas. Y no es un plazo de 72 horas, es el plazo máximo.
y se debe poner o bien en libertad o bien a disposición de la autoridad judicial. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, tiene que ser al momento, cuanto antes sea posible, bien, ya de modo oral. Cuando se detiene una persona, pues se le leen sus derechos oralmente y después se le vuelve a hacer una lectura en sede policial, si es el caso, que tiene que pasar por sede policial, con sus derechos firmados y que los pueda leer y todo, pero se debe informar de sus derechos de forma inmediata y de un modo comprensible. Pues si la persona no entiende el castellano, no vale con recitárselos en castellano y ya está. Tendríamos que pues, acudir a un traductor o intérprete o lo que sea. Eso está todo en la ley de enjuiciamiento criminal, de sus derechos como de persona detenida y de las razones de su detención. No puedes detener a alguien sin explicarle el por qué está detenido. Hay mucha gente que quiere denunciar. Yo quiero denunciar a este, pero no quiero que sepa por qué. Todo el mundo tiene obligación a saber por qué está detenido para poderse defender. No puede ser obligada a declarar, no es como las películas. Importante también que salen ahí haciendo interrogatorios y obligando a la gente, no se puede obligar a declarar. Y se garantiza la asistencia del abogado al detenido en las diligencias, tanto policiales como judiciales. Ojo, se tiene que garantizar la asistencia en las diligencias policiales y judiciales en los términos que la ley establezca. La Constitución no estipula nada, pues por norma general es lo que nos dice la ley de enjuiciamiento criminal. El abogado tiene 3 horas como máximo para personarse en dependencias oficiales. Si bien, pues bueno, puede haber cualquier circunstancia que modifique esto, bueno, pero por ejemplo, cuando fue la pandemia, pues los abogados podían prestar asistencia en muchos sitios, se prestaba de forma telemática, pues al final se está garantizando la asistencia de un abogado, al fin y al cabo. Es como diga la ley, lo de las 3 horas no lo dice la propia Constitución, no os quiero meter cosas que no tienen que ver con la materia y, y es así, quedarse con diligencias policiales y judiciales. Asimismo, la ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. El habeas corpus se regula por ley orgánica, no lo dice la Constitución, así que la Constitución dice la ley, pues la ley. Pero que sepáis que es una materia muy importante, por lo tanto, igual que las Fuerzas Armadas, ya lo dice la propia Constitución, se regula por ley orgánica. ¿Y qué es el habeas corpus? Pues bueno, también lo veréis, todo es materia de examen. Y bueno, es un derecho que invoca una persona cuando cree que está ilegalmente detenida, o bien que no se ha hecho la detención con los requisitos que dicta la ley, o que no se considera que se ha detenido ilegalmente, que está en un lugar donde no debiera estar. Bueno, es automático, se le dice al juez y el juez pues decide si continúa la detención o si pasa a disposición judicial o se deja en libertad o lo que sea. Igualmente, pues por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. Tampoco nos dice, todo se va a ver, todo se va a ir viendo con el tiempo, por eso es muy importante que lo primero hay que saberse la Constitución para ver después poco a poco pues la ley de enjuiciamiento criminal, cualquier cosa, el Código Penal, el Código Civil, la Ley Penal del Menor. Todo viene dado después de la Constitución, todo vino después. Entonces, bueno, la prisión provisional pues depende de las penas del delito, pues puede ser de 1 año, prorrogable 6 meses, puede ser de 2 años, prorrogable otros 2, depende de cada tipo de delito, pero lo que nos dice la Constitución es que la ley lo determinará, el plazo máximo. No puede ser indefinida, eso está claro. Si la ley tiene que determinar un plazo máximo es porque no es indefinida. El artículo 18 nos dice que se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Nos quedamos con eso, honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Después también en penal veremos los delitos ya contra la dignidad, que ya lo hemos hablado, delitos contra el honor, contra la intimidad, todo este tipo de cosas. Y también nos dice que el domicilio es inviolable, obviamente, y ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o de resolución judicial. O sea que quiere decirse que si el titular permite, habiendo testigos, como nos dice la propia ley, que también lo vais a estudiar en penal, el titular da su consentimiento y firma y en presencia de 2 testigos, pues se puede entrar al domicilio de una persona.
Si no, pues tiene que ser con resolución judicial para un día, una hora concreta, tiene que estar allí el secretario judicial, salvo en casos de flagrante delito. Si está una patrulla de servicio y observa que un hombre está apuñalando a otro o a su mujer dentro de su domicilio y lo ve por la ventana, pues es un flagrante delito, es un delito que se está cometiendo en el mismo momento de la actuación, pues pueden entrar en el domicilio. Y no lo dice la Constitución, pero bueno, os preguntaréis, si en caso de una catástrofe, un incendio o tal, ¿qué pasa? Pero bueno, no lo dice la Constitución, entonces no nos vamos a meter en eso, pero la Constitución es lo que nos dice. Flagrante delito y siempre con consentimiento del titular o con resolución judicial. Se garantiza asimismo el secreto de las comunicaciones y en especial, no se garantizan solo estas, se garantizan todas las comunicaciones, el secreto, pero en especial las postales, telegráficas y telefónicas. Pues no se puede abrir, que parece una tontería, cogerle una carta del correo al vecino y abrirla, pues eso atenta contra los derechos constitucionales. Se está violando sus comunicaciones, salvo resolución judicial, obviamente. Se puede pinchar un teléfono, pero siempre con resolución judicial motivada, tras una petición formal, un oficio, y toda la parafernalia. La ley, como siempre esa coletilla, la ley limitará el uso de la informática para garantizar, pues lo que vimos antes, el punto 1, el honor, la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Si no, pues con los ordenadores al fin y al cabo se podría entrar en la intimidad de cualquier persona, meterse en los ordenadores de otras personas, conseguir fotografías, descargarse datos. Es por eso que la ley limita mucho el uso de la informática en este ámbito. Seguimos en el capítulo 2, sección primera. Capítulo 2, sí, capítulo segundo. El artículo 19 nos dice que los españoles, ojo, dice españoles, no dice todos, hay que quedarse con eso. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia, pueden fijar su residencia en cualquier lugar y circular por el territorio nacional. Por el territorio nacional, lo que nos dice el artículo. Elegir libremente su residencia, donde quieras vivir, y circular por el territorio nacional, por España. Este es uno de los artículos que se invocó de cuando, ¿y por qué no nos dejan salir de tal? Pues luego lo veremos, ahí en los estados de alarma de excepción y sitio, hay ciertos artículos que se pueden suspender. Luego veremos por qué la gente se quejaba por esto. Este es uno de los artículos que se puede suspender. Luego veremos en qué casos, si es en alarma, en excepción, en sitio, lo veremos. Pero en principio todo el mundo es libre de circular por el territorio nacional. Asimismo, tenemos derecho a entrar y salir libremente de España, pero en los términos que establezca la ley. Si se cierran las fronteras, si no hay un tratado para poder entrar con pasaporte, con visado, si un país está cerrado por una guerra o por lo que fuere, pues no podemos, por eso en los términos que la ley establezca. Y no puede ser limitado nunca por motivos políticos o ideológicos. No te pueden prohibir ir a un país por el mero hecho de pertenecer a un partido político o tener una ideología política o por tener otra ideología. En el artículo 20, que aquí estamos con lo que se suele decir la libertad de expresión, es lo que alega mucha gente, pues aquí lo tenemos, es fácil al fin y al cabo, esto es todo, es un buen artículo para materia de examen. Entonces todo el mundo tiene derecho a expresar y difundir. Tenemos por difundir, se puede por escrito, mediante lo que sea, bueno, ya lo dice aquí el artículo, los pensamientos, ideas y opiniones, Pío, como el Papa Pío XII, nos quedamos con eso, expresar y difundir, Pío, pensamientos, ideas y opiniones, mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Se puede hacer, difundir pues, a modo de canción, reproducirlo con un MP5, hablar, escribir, publicar, todo lo que uno quiera. A la producción y creación literaria, esto ya es, claro, si ya estamos hablando de un libro o lo que sea, pues esta es no sé cómo le llaman esto, normas, bueno, no sé cómo se le llama esto, un anagrama o lo que sea, yo esto le llamo lácteo, la Vía Láctea, producción Pío y la Vía Láctea. La producción y creación de la literaria, artística, científica y técnica, LACT, LACTEC, literaria, artística, científica y técnica. A la libertad de cátedra, y a comunicar o recibir libremente información veraz, ojo, veraz. Es aquí donde nos metemos ya en temas de si el periodismo dice una
pone una noticia que atenta gravemente contra la verdad, pues no está amparado por la Constitución. La libertad del periodismo no es que pueda un periodista ir por ahí poniendo lo que quiera sin límites. Todo tiene su límite. Pues es por eso que nos dice ahí la palabra veraz, por cualquier medio de difusión. Y ahí estamos. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Que la cláusula de conciencia pues, se refiere, por ejemplo, a un periodista que trabaja para un diario, si él va a decir una noticia falsa o no le pueden obligar a que dé una noticia que él no quiere o a que escriba un artículo que vaya en contra de sus pensamientos o sus ideologías, porque cada uno tiene su libertad de opinar, o mismo puede ir en contra de su religión, pues ahí está. La ley ya regula los casos en los que se puede alegar la cláusula de conciencia, bueno, y el secreto profesional. No todo el mundo puede difundir toda la información veraz, pues un abogado, aunque tenga conocimiento de un delito vamos, de la persona a la que defiende, no lo puede ir diciendo por ahí. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa, ojo a la palabra previa. Si bien pues, hay un escrito que, yo que sé, pues que realce el nazismo, el terrorismo, que enaltezca cualquier cosa de estas que pueda ser considerada delito, pues tendrá su censura posteriori, pero en principio no se puede restringir nada por censura previa. Es lo que nos dice la Constitución, si bien pues, no se va a permitir que se llegue a publicar nada, en el caso de la publicación literaria no se le va a publicar nada si atenta contra la Constitución, pero lo que es la expresión y la difusión de la misma, pues no tendría una censura previa, si bien luego puede cometer cualquier tipo de delito. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social. Ojo, el control parlamentario es para los medios de comunicación social que dependan del Estado, de cualquier ente público, y debe garantizar el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos. Este es el caso que muchas veces, pues ¿por qué no dejan ir a PACMA, que dicen a PACMA a los debates? Pues no se considera un grupo social y político significativo, pues al no tener representación en el Congreso de los Diputados y en las encuestas tampoco tener representación, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título. Otra vez la palabra título, lo vimos antes también, luego veremos la palabra capítulo, que en el artículo 20 nos dice que tiene su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y especialmente en el derecho al honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de la juventud y de la infancia. Esto ya lo vimos antes, honor, intimidad y propia imagen, y se le añade la protección de la juventud y de la infancia. Es por eso que muchas veces pues, no se pueden difundir imágenes de menores, las cámaras pixelan la cara de los menores de edad, si están, depende de dónde estén, de la situación, de cómo sea el contexto, se debe proteger a la juventud y a la infancia. Eso son el límite que tiene y especialmente lo que nos dice la Constitución. Y solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información, lo que decíamos antes, pues que se secuestre una publicación antes de publicarse o bien en el momento de publicarse, en virtud de resolución judicial, pues porque estuviese cometiendo algún tipo de delito, pues por ejemplo una publicación que enaltezca el terrorismo, cualquier tipo de, yo qué sé, la comisión de delitos, el asesinato de gente, las violaciones, cualquier cosa. Nos vamos al artículo 21 y vemos que aquí, esto es muy importante, artículo 21, 22 y 23, que son RAP, reunión, asociación y participación, 21, 22 y 23. Artículo 21 nos reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, obviamente, pues las reuniones deben ser pacíficas y sin armas, y el ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. Pues todas las personas se pueden reunir sin tener que pedir una autorización para reunirse. Es obvio. Y en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, por ejemplo, no vamos a reunir a 3.000 personas en la plaza del pueblo o delante del ayuntamiento y colapsar la circulación.
sea lo que sea, pues simplemente hay que dar una comunicación previa a la autoridad, pues para que pues, haya una patrulla de la Guardia Civil o se tomen las medidas pertinentes, se cierre, se corte la circulación, simplemente hay que comunicarlo, no estamos pidiendo permiso. Y solamente se podrán prohibir cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes, ya bien sea una manifestación pues, que se pueda estimar violenta, una manifestación de algún grupo radical, pues podría prohibirse siempre y cuando puede existir un peligro para personas o para bienes. Con que haya un peligro para los bienes ya sería suficiente, no tiene que ser solo para las personas. Por eso os pongo ahí esa O en mayúscula, es muy importante, las Is y las Os, y memorizándoselas. Y el artículo 22, derecho a asociación, todo el mundo se puede asociar libremente. Y las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales. Esto no nos lo dice en el derecho de reunión, pues una reunión es de personas que no pertenecen a ningún grupo. Son gente cada una pues de su padre y de su madre. Una asociación ya es un grupo donde se unen personas, donde hay afiliados. Entonces es donde se ve que por eso nos dice que si se persiguen fines o se utilizan medios tipificados como delitos, pues son ilegales. Obviamente cae de cajón, importante también. Y las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deben inscribirse en un registro solamente para darles publicidad. Las asociaciones tienen que estar a la luz, todo el mundo se tienen que saber que existe una asociación de esto, esto y esto, tendrá sus requisitos para entrar, pero las deben ser conocidas por todo el mundo, deben estar publicadas. No puede haber una asociación secreta, ni masónica, ni nada raro. Todas las asociaciones deben publicarse, más que nada. Simplemente es un registro para que sean oficializadas. Es eso, solo pueden ser disueltas o suspendidas en virtud de resolución judicial motivada, ojo a la coletilla motivada, bueno, todas las resoluciones judiciales son motivadas, si no, pues, a ver. Y se prohíben las asociaciones secretas, lo que estamos diciendo, las que no se les haya dado publicidad, y las de carácter paramilitar. Artículo 23, derecho a la participación. Pues todos los ciudadanos tenemos el derecho a participar en los asuntos públicos, ya sea directamente, nos podemos presentar o bueno, votando en referéndum, si se diese el caso, o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Esto no tiene mucha ciencia. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad. Todo el mundo debe tener en condiciones de igualdad el acceso a las funciones y cargos públicos. Ojo, la igualdad no quiere decir que todo el mundo pueda entrar, que solo se hace un examen, con los requisitos que señalan las leyes. Deben ser los mismos requisitos para todos, si bien vamos a volver a lo de siempre, y por qué a las mujeres las físicas son más fáciles o por qué se reservan plazas a los militares, pues son requisitos que tienen las leyes y es en base a eso, se genera una desigualdad, pero para poder provocar otra igualdad o una equiparación entre las personas con menos derechos o con menos representación. La ley lo que nos dice es esto. El artículo 24, lo que se conoce como la tutela judicial efectiva, nos dice que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos y intereses legítimos, y en ningún caso se puede producir la indefensión. Todo el mundo tiene que tener derecho a defenderse de la manera que considerase oportuna. Por lo tanto, aquí vamos a ver 8 derechos que figuran también en la Ley CRIM, son parte de los derechos que se les lee a los detenidos. Si bien no están todos, la Constitución ya nos obliga de por sí a que todo el mundo tiene derecho a un juez ordinario, determinado por la ley. Tú no puedes elegir el juez que quieras, bueno, hay sus juzgados especiales, pero esto es para las personas de a pie, por así decirlo, a la defensa y la asistencia del letrado, un abogado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, es lo que vimos antes, que todo el mundo tiene el derecho a saber por qué se le detiene, en este caso, por la acusación que se le formula, a un proceso público sin dilaciones indebidas. Los procedimientos deben ser públicos, si bien muchas veces existe el secreto de sumario, no deja de ser un proceso público y sin dilaciones indebidas. No se puede prorrogar porque sí. Si se prorroga tiene que estar justificado. Si no, tiene que ser lo antes posible. Y a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, los medios que él quiera. Todo el mundo se puede defender como quiera, con los medios de prueba que quiera. Y bueno, incluso los puede tener que pagar por adelantado. Mismo, yo que sé, pues tengo un móvil estropeado y ahí tengo una grabación que demuestra que soy inocente. Pues tiene derecho a presentar eso, aunque lo tenga que pagar por adelantado, y después, pues ya, según la decisión que se toma el juez, pues se le abonará o no, dependiendo.
Todo el mundo tiene derecho a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. Siempre, hasta que un juez diga lo contrario, todo el mundo es presunto autor de un delito, nunca es un autor. Aunque se le haya visto incluso infraganti, nadie es autor de un delito hasta que se demuestre lo contrario, hasta que el juez lo estime. Y la ley regulará en los casos en los que por razón de parentesco o de secreto profesional no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. Pues bien, un matrimonio, pues la mujer no tiene por qué declarar en contra del hombre. Esto en el ámbito de la violencia de género es un derecho 418 de la Ley CRIM, si no me equivoco, 413, 418, que se le debe leer a las personas que no tienen la obligación de declarar en contra de su marido, de su padre, de su hijo, o el secreto profesional mismo. Un abogado no se le puede obligar a declarar sobre un caso que llevó hace años, es parte del secreto profesional. Un médico, la mayoría de colegios profesionales se rigen por el secreto profesional. Un cura en la confesión, pues eso mismo. El artículo 25 nos dice que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones o omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción. Obviamente, si tú cometes algo que cuando tú lo cometiste no era delito, aunque lo sea después, no te pueden condenar ni sancionar. Todo tiene que ser según la legislación vigente en aquel momento. Las penas privativas de libertad, o sea, la pena de prisión, pues sí, las medidas de seguridad, pues la localización permanente en un domicilio, bueno, incluso privativa de libertad, la orden de alejamiento, cualquier tipo de pena o medida de seguridad que atente contra la libertad, están orientadas siempre a la reeducación y reinserción social, muy importante estas dos palabras, y no podrán consistir en trabajos forzados. Nunca en trabajos forzados. Muchas veces se ven en las películas que están ahí con la pala poniendo unas vías del tren. Pues no se puede. Solamente si es voluntario, ya que el condenado, que esté condenado a pena de prisión, gozará de los derechos de este capítulo. Ojo, aquí ya no dice título, como en los dos anteriores dice capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados, ya sea por el contenido del fallo condenatorio, por el sentido de la pena y por la ley penitenciaria. Obviamente, pues si tú tienes una pena de orden de alejamiento, pues no tienes esa libertad de ir a donde quieras, pero obviamente es todo lo que esté incluido en el fallo condenatorio, sentido de la pena y ley penitenciaria. Importante, y materia de examen, esas tres preguntas. Eso es muy importante. Y en todo caso, los reos tendrán derecho a un trabajo remunerado. Es por eso que no es un trabajo forzado. El que trabaja es porque quiere y recibe un salario por ello. Los beneficios de la seguridad social, todo el mundo que suele decir, salen con paro los presos. Pues bueno, tienen los derechos a los beneficios de la seguridad social y el acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. Mismo pueden... hay gente que está estudiando una carrera en prisión, pues eso mismo. La administración civil, pues lo veremos también en derecho administrativo, por ejemplo, que también os lo voy a dar yo. No podrá imponer sanciones, ya sea directo o subsidiariamente, no pueden implicar privación de libertad. Otra cosa diferente es que por impago, yo que sé, tienes varias multas, que son de la administración civil, por impago continuo se te impute un delito de estafa o de lo que sea, o un robo incluso, o lo que sea, pasa a ser un delito y pasa a la administración, pasa a la jurisprudencia penal, a la jurisdicción penal, y te puedan imponer una pena, pero la administración civil nunca puede. Asimismo, se prohíben los tribunales de honor, que bueno, esto es una cosa pues, muy anticuada. En el ámbito, solamente dice la Constitución, en el ámbito de la administración civil y de las organizaciones profesionales. Si bien es cierto que ciertos colegios profesionales o autoridades militares tienen la posibilidad de regirse por los tribunales de honor, la propia Ley de Defensa Nacional ya no permite que se haga ningún tipo de tribunal de honor. Bueno, simplemente saber eso, que en el ámbito de la administración civil y de las organizaciones profesionales está prohibido. Vamos a ver el artículo 17, quedan 4 minutos, 27, a ver, quedan 4 minutos, a ver si lo podemos dejar por ahí ver el 27, 28, 29 y así cerramos el capítulo y la sección primera. Todos tienen derecho a la educación y se reconoce la libertad de enseñanza. Esto lo tenemos claro, cada uno puede decidir dónde estudiar, dónde no, lo que digan sus padres. La educación tendrá siempre por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia, ojo importante, y a los derechos y libertades fundamentales.
Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Es por eso que los padres pueden decidir si un hijo pues, va a religión, no va a religión o lo que sea. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. En este caso, en España, pues se entiende la ESO, la educación secundaria, hasta los 16 años. Es obligatoria y gratuita. Los poderes públicos garantizarán el derecho de todos a la educación, con una programación general de enseñanza, participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Es lógico, y cualquier persona física y jurídica tiene la libertad de creación de centros docentes, siempre respetando los principios constitucionales. Es por eso que hay colegios concertados, colegios privados. Después, los profesores, los padres, y en su caso, o sea, cuando les afecte, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la administración con fondos públicos en los términos que la ley establezca, o sea, ya sea o bien públicos o concertados, ya que al fin y al cabo están sostenidos por fondos públicos. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo, inspeccionarán y homologarán, ojo, los dos verbos, para garantizar el cumplimiento de las leyes, ayudarán asimismo a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca, por eso pues mientras no, al fin y al cabo, pues siempre todos los centros docentes reúnen los requisitos, bueno, esto hay que verse la ley y tal, pero ayudarán a los que reúnan esos requisitos que la ley dice y se reconoce la autonomía de las universidades. Cada universidad pues tiene su propia autonomía y se rige por sus propios rectores. El artículo 28 nos habla de los sindicatos y del derecho a la huelga. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados y a los cuerpos de disciplina militar, ergo la Guardia Civil. En este caso no nos podemos sindicar nosotros, son esas las excepciones que hay, y regulará las peculiaridades de los funcionarios públicos. Esto simplemente pues, lo regula, no es que lo pueda limitar o exceptuar, simplemente regular. Los funcionarios públicos no se le puede limitar ni exceptuar. Esto comprende pues, fundar, afiliarse, formar confederaciones, fundar organizaciones internacionales, afiliarse a las mismas. Bueno, hay libertad total y nadie puede ser obligado a afiliarse a un sindicato, obviamente. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses y la ley que regule este derecho, el ejercicio de este derecho, establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales. Es por eso que los guardias civiles pues tampoco nos podemos poner en huelga porque entonces no se garantizaría este mantenimiento de los servicios esenciales. Artículo 29, y ya acabamos rápido, que son ya las 7:30. Todos los españoles, ojo, españoles, lo dice todos los ciudadanos, tendrán el derecho a la petición individual y colectiva por escrito, ya sea individual o colectiva, por escrito en la forma y con los efectos que determine la ley. Y hay una propia ley que nos dice cómo deben ser las peticiones. Y los miembros, os pongo en negrita, de las Fuerzas Armadas, institutos armados o cuerpos sometidos a disciplina militar, podrán ejercer este derecho solo individualmente, como es el caso de la Guardia Civil. No podemos hacer peticiones colectivas, en cambio sí individuales, y con arreglo a nuestra legislación específica. Así que pues con esto finalizamos la clase de hoy y espero que os haya gustado, que os vayáis quedando con esas cosas que os quiero inculcar y ir metiendo en la cabeza y nos vemos el lunes de la semana que viene. Seguiremos en este capítulo, en la siguiente sección, a partir del artículo 30. Vale, pues un placer a todos y muchas gracias.